La pelea finalmente ha empezado. La pelea entre los destajadores ha comenzado en este capítulo, así que este videito será corto, ya que será un resumen y análisis. Dejaré los minutos para los que solo quieran ver el resumen y para los que solamente quieren ver el análisis y la suma de curiosidades junto a noticias del manga para cerrar el video. Por cierto, esperen al final del video para que vean el anuncio sobre lo que pasará con Shumatsu en el canal. Vayan a ver el último video que subí resumiendo la primera pelea de Mayo Tyson, el Shumatsu con Mujerzuelas. Fue un resumen con un invitado especial y el video la verdad quedó de perlas. Sí, muchísimas gracias por el apoyo que me dieron en el último video de Shumatsu. Tenía 4 meses sin hablar del manga y se nota que querían que volviera. Un saludo a las primeras personas totalmente basadas en comentar el video, por cierto. Así que sin más interrupción, suscríbete, culón. Dale like, comparte este video, comparte el canal y empecemos. Un cuerpo saludable. Un aura nostálgica. Y además, el oponente más fuerte. Finalmente podré pelear hasta saciar mi corazón. Mientras Okita mira a Susanoo, los espectadores del lado de los dioses notan que los ojos de este se habían vuelto rojos, diciendo que da un poco de miedo. Por su lado, los antiguos compañeros de Okita dicen que este empezará dándolo todo. Había pasado mucho tiempo desde que habían visto a Souji luchar al 100%. Otros espectadores comentan que Okita parecía un niño. ¿Ese Inclen que era realmente el destajahumanos más fuerte? Kondo solo sonríe y le dice a Okita que les demuestre que por qué al final del periodo Edo era llamado el destajahumanos más fuerte. El niño demonio sonriente es quien inicia la pelea y se lanza a la ofensiva contra Susanoo. En el palco de los dioses, Zeus, Ares y Hermes se encuentran observando el combate. El dios de la guerra comenta que ese humano está subestimando a los dioses y que su confianza le costará caro. Okita se aproxima y cuando su distancia suma y choca contra el de Susanoo, ya no estaba. Había desaparecido. Susanoo se voltea solo para ser sorprendido por Okita, quien ya estaba a su costado y le lanza un corte el cual el dios logra esquivar. Pero cuando Susanoo toma distancia y Okita cae al suelo, salta en el aire, haciendo que Susanoo lo pierda de vista nuevamente. Tras el choque, Susanoo se sorprende alegremente y forcejea con Okita. Susanoo, estando cara a cara, le dice que admite que su fuerza y velocidad han superado sus expectativas. Sin embargo, ¿serás capaz de evitar un ataque como este? Susanoo sorprende a Okita y le da una fuerte patada que el niño demonio logra esquivar saltando en el aire. Esto deja sorprendido a Ares, sin embargo, Okita se para sobre la rodilla de Susanoo y la usa para impulsarse solo para atacarlo directamente. Susanoo sorprendido bloquea el ataque y baja su pierna. Sin embargo, Okita aún estaba apoyado en esta. Como esperaba, este es el estilo de lucha de espada más fuerte. El destajador de dioses golpea a Okita y lo manda metros atrás, haciendo que caiga sobre uno de los tejados de la ciudad. Es divertido, ¿cierto? Okita se mueve a máxima velocidad y corre por los tejados, mientras Susanoo lo ve con una sonrisa. De inmediato, aparece detrás de uno de los tejados cerca de él, pero Susanoo lo nota. Okita lo ataca y Susanoo esquiva el corte dejándose caer hacia atrás. Okita cae al suelo, pero cuando Susanoo espera el ataque, el niño demonio se mueve en todas las direcciones rodeándolo hasta que lo ataca. Pero el dios lo vuelve a esquivar, mientras grita que es divertido. Ares comenta que cómo es que es tan veloz. Hermes le responde diciéndole que no solo se trata de velocidad, sino que ese destello de Okita tiene la potencia suficiente como para cortar a un enemigo a la mitad. Zeus, mientras bebe, dice que es asombroso, el instinto asesino de ese humano. Susanoo se da cuenta del instinto asesino de Okita con una sonrisa. El japonés, Okita Souji. Esos ojos rojos demuestran una gran euforia, un sentimiento gratificante al conseguir algo que deseamos. Esos ojos de demonio son solo el rojo ardiente resultante de la ardiente euforia dentro de sí. Sus órganos están en un estado de éxtasis que lo impulsan fuera de lo normal. Unas habilidades físicas sobrehumanas, pulidas con una gran habilidad y destreza. Tras el ataque de Okita, Susanoo se muestra sorprendido. Sin embargo, Okita gira sobre sí mismo y se prepara para lanzar una técnica. Sus compañeros emocionados se dan cuenta de que ya viene la especialidad de Souji. ¡Aquí va! 1,
Okita da una estocada directa contra Susanoo, pero este se cubre con su espada. Si han sido observadores, notarán que con cada ataque la funda de esta se empieza a romper. ¡Dos! El niño demonio lo vuelve a atacar con la misma técnica, pero Susanoo se cubre nuevamente. Solo para ser sorprendido, habían sido 2 cortes a máxima velocidad, pero... ¡Tres! La técnica de Okita, Tenen Inshin Ryu, pulso de 3 fases, o la estocada de 3 golpes. Esta es una de las técnicas del arsenal de Okita. Nuevamente te hago spam para que veas el video donde te expliqué a más detalle todas sus habilidades y técnicas y las entiendas mucho mejor. Pero en pocas palabras, estas 3 estocadas fueron dadas al mismo tiempo. La estocada deja un agujero en la espada de Susanoo. Okita había lanzado su mortal ataque de 3 fases y Susanoo apenas había logrado bloquearlo. Sus compañeros se dan cuenta de que ese dios es bueno. No creían que ese ataque habría sido bloqueado. Susanoo toma distancia mientras su espada estaba llena de humo por el ataque de Okita. Se da cuenta de que este era el pulso de 3 fases a una velocidad divina y que había sido devastador. Ares, asustado, dice que Susanoo logró bloquear el ataque, pero ese sonido no fue nada agradable. ¿Acaso destruyó su tesoro divino? Hermes le dice que no. Lo único que destruyó fue la funda. La hermosa espada de Susanoo se deja ver ante todos. Era sin lugar a duda uno de los mayores tesoros del Valhalla, la Ame no Murakumo no Suguri. Finalmente Susanoo también ha desenvainado su espada. La espada de la lluvia de las nubes de racimo se muestra ante todos ellos. Los espectadores se preguntan si era realmente esa la legendaria espada. Les causaba conflicto el por qué se veía como una espada clásica japonesa. Comparada a la de la leyenda, se ve muy diferente. La hermosa y legendaria espada se mira en una enorme pantalla. Esa forma y el patrón de la hoja. ¿Acaso se trata...? Un anciano de las gradas dice que mientras más lo ve, más orgulloso se siente de su trabajo. Él es Hoki Yasutsuna, un maestro herrero reconocido por su obra, la Dojiri Yatsutsuna. La Dojigiri es una espada japonesa que ha sido identificada como un tesoro nacional de Japón. La calidad y el valor artístico de la hoja es exquisito. Se ha conservado en buen estado de conservación y es notable la leyenda ligada a la espada, pues la leyenda dice que fue utilizada por el gran guerrero Minamoto no Yorimitsu, el maestro de Sakata Kintoki en la vida real, para derribar el monstruoso Suten Doji, ganándose así el epíteto de asesino de Doji Yasutsuna, que en japonés es Dojigiri Yasutsuna. A su lado estaban otros 2 herreros conocidos, Sanjo Munechika, quien dice que es maravilloso. Él es otro maestro herrero, forjó una legendaria espada que lleva el nombre de Mikazuki Munechika, una hermosa katana que está perfectamente conservada a pesar de tener 1000 años de antigüedad. El otro herrero que estaba ahí le dice que en toda la historia de las espadas, esta es sin dudas la mejor de todas. Él es Wataguchi Kinutsuna, otro maestro herrero conocido por su obra, la Onimaru, una espada espiritual que deambula sin descanso en busca de demonios y su amo. Para nuestra sorpresa, allí en las gradas se encuentra una mujer. Ella es la diosa herrera, Kane Yago. Ella dice que es divino. Fue un trabajo arduo, pero que dio a luz a la legendaria espada Ame no Murakumo no Tsuguri. Otro dios estaba cerca de ella. Era el dios Hefesto de la mitología griega, y dice que fue un trabajo en conjunto entre dioses y humanos. La unión de todas las habilidades creó la espada definitiva. Así es, dioses y humanos trabajaron juntos para cambiar la espada de Susanoo. El mismo Heimdall se sorprendía de que el arma que porta Susanoo la forjaron humanos y dioses uniendo sus fuerzas. Estás absolutamente impresionado. Me habría gustado revelar esto de una forma más llamativa, pero... ¡Wow! Esa es una espada muy bonita. ¿Verdad que sí? Es tan asombrosa, no tiene rival. El arma más grandiosa de los cielos. Y su nombre es... Onitaise Murakumo, la espada celestial cazademonios. Finalmente ha llegado el momento. Esta es el arma ideal para destajar a un demonio destaja humanos.
En las gradas de la humanidad se encuentra Sasaki Kojiro acompañado de su valquiria, y nada más y nada menos que de Miyamoto Musashi, quien dice que es una hazaña increíble. Pero, ¿por qué dioses y humanos unieron fuerzas para transformar una espada y darle una forma de una katana? Chris dice que los tesoros divinos buscan fortalecer a su portador. En ese caso, parece que fue el señor Susano quien quiso darle esa apariencia, mientras que Susano en voz baja dice que su espada ansía batirse en duelo. El dios de la espada se prepara para un combate tomando una postura neutral. Los espectadores humanos notan que Susano parecía estar emocionado, pero ahora su postura era normal. ¿Eso es todo? No. No. Imposible. Parecía ser una postura de un bromista. Es una postura que solo busca presionar al rival. Esto lo decía un samurái de las gradas. Pero en ese momento, un caballero le dice que, mejor dicho, se trata de una postura alcista. Esta busca un ataque directo hacia el enemigo. Pero otro guerrero de las gradas, otra clase de caballero, le dice que para nada. Pues se trata de la postura del tonto, solo ir contra el enemigo. Diferentes clases de espadachines discuten sobre eso. Un samurái dice que se trata de la postura de 8 fases. Otro dice que más bien pertenece a la esgrima española. Pero un mosquetero le dice que no, es claramente el estilo francés. Aquí vemos cómo a lo largo de la historia, el sendero trazado por la espada forjada por Susano se ha ramificado, atravesando diferentes culturas y orígenes. A pesar de las variaciones, el espíritu esencial permanece inalterado, pues este dios fue el arquitecto de las técnicas con la espada. Este legado resalta la admiración y el respeto por la habilidad divina de crear algo que, con el tiempo, se ha transformado y adaptado, pero siempre conservando su esencia, más obviamente no su poder original. Todo era muy confuso. Susano no había hecho nada más que tener esa postura. ¿Por qué las opiniones estaban tan divididas? Los maestros de la espada que vieron esa posición comenzaron a opinar de ella. Pero el primero en notar algo extraño fue el niño demonio, Okita Souji. En un instante, los guerreros a finales del periodo Edo, así como las leyendas de la era Sengoku, se dieron cuenta. Sasaki Kojiro sonriendo se sorprende. Musashi le dice que esa es la postura de Susano, el dios de la espada. Chris le pregunta de qué están hablando. Era una postura común, ¿no? Kojiro alegremente le dice que no. Esa postura es la definitiva para un espadachín. Todos los que aspiran a la cúspide del arte de la espada deberían ser capaces de verlo. Esa postura lo es todo, así que va más allá de un ojo diestro. Entonces solamente Okita Souji ha sido capaz de verlo. Shinra Yaoyorosu. Como el dios que habita en todo el universo, está ahí en toda posición. Esto es lo que tengo ahora. Se trata de esta espada. Enséñame todo lo que tienes, Okita Souji. En un vistazo al pasado, tras sofocar la rebelión de Adamas, Poseidón lo abandona a su suerte. Pero, ¿qué tiene en mente? Enfrente de un hermoso acuario, se encuentra Poseidón después de haber matado a Adamas. En ese momento, Hermes llega y le dice que le trae un mensaje de Belzebub. El señor Adamas sobrevivió. Poseidón ante esta noticia se queda callado e intenta irse del lugar. Hermes continúa y le pregunta que si está bien dejarlo vivir. Poseidón le da a Hermes su discurso sobre el ideal que presenta sobre los dioses. Los dioses no se unen, los dioses no conspiran, los dioses no confían. Sin embargo, Poseidón sabe que si su hermano menor muere, su hermano Hades se pondrá triste.
En el Helheim, Hades habla con su hermano que se ha transformado. Adamas se encuentra en un trono jugando ajedrez con Hades. Adamas, ahora transformado en adamantino, se encuentra molesto con el bastardo de Belzebub, quien lo dejó en un cuerpo como este. Hades le dice que no diga eso, Belzebub trabajó duro para salvarlo, aunque sabemos que realmente Belzebub sí le dejó ese cuerpo así porque quiso. Adamas ante esto sigue molesto con el maldito ñoño sombrío. Hades le dice que si acaso no es un cuerpo genial. Hades lo molesta llamándolo de muchas formas hasta llamarlo Adamambo. Adamantino molesto dice que Hades fue quien le puso ese nombre de Adamantino y ya tiene que aprendérselo. Chicos, si gana Okita definitivamente sí o sí se tiene que quedar con la espada de Susanoo. Me gustó mucho la interacción que tuvieron en este capítulo, sobre todo en esta parte donde Okita se caga de miedo con tan solo ver la postura de Susanoo. La única vez que vimos a Okita realmente cagado y siendo humillado fue cuando Serizawa le dio la papeada de su vida. Ok, ahora pasaré a comentar ciertas curiosidades o mi análisis corto de este capítulo. Primeramente, Okita ya entró con el Ónigo, así que por eso se desconectó apenas empezó la pelea. Recordemos que puede usarlo sin límites, puesto a que técnicamente ya está muerto. No es necesario que te lo repita una vez más. Mírate el video donde te conté toda su historia al completo y expliqué sus técnicas y habilidades. Ahora que hablé de Okita, aún no sale ni Jikata Toshizo, el protagonista de Chiruran, el manga de donde viene Okita, ni tampoco Serizawa Kamo, el que, como te dije, le dio la papeada más brutal a Souji. Este último ya fue mencionado en su entrada, ojalá salgan pronto, sobre todo Serizawa, quien probó en carne propia la técnica que Okita le dio a Susanoo en este capítulo. Luego aquí vemos el primer choque de ideales en la pelea tan característico en Shumatsu. Susanoo le dice que la actualización de su espada es la ideal para destajar a un demonio destajador de humano. En este caso se refiere al título de Okita Souji, el niño demonio sonriente. Quiero sinceramente ver cómo se desarrolla esto, ya que sabemos que Shumatsu siempre logra esa conexión entre ambos peleadores. Algo de lo que vi a muchas personas hablar o comentar es sobre que finalmente se nos reveló el por qué la espada de este dios es totalmente diferente a su versión mitológica, y es que fue reelaborada por la deidad Kanayago, el dios Hefesto, y por herreros humanos. Los dioses que participaron en la forja, como vimos en este capítulo, fueron Kanayago Kami, también conocida como Kanayago o Kanayako, era una diosa que los herreros creían que vive principalmente en la región de Shigoku, en el sintoísmo. En el manga es una mujer bien buena, diosa de la fragua. Noten que hasta tiene quemaduras por la herrería. Luego está Hefesto, el más conocido. Mismo rol, diferente mitología que vendría a ser la griega. Con respecto a que herreros humanos hayan trabajado con los dioses, desde el pasado de Serofuku dejan claro que hubo una época donde los dioses estaban cerca de los humanos. Estamos hablando de tiempos antiguos, al igual que el tiempo de los herreros humanos con los que trabajaron estos dos dioses. Uno de ellos es Sanjo Munechika, quien fue perteneciente al periodo Heian. O bien mi teoría es que podemos estar ante herreros que trabajaron con los dioses en el Valhalla, lo cual me parecería raro ya que se ve que Susanoo tiene tiempo con su espada, por lo que yo creo que esta forja entre humanos y dioses sí fue en el pasado. Si fue en el Valhalla tendría mucho más sentido, aunque sería súper raro en mi opinión. Aunque eso de humanos en el Valhalla siendo reclutados por seres divinos no es cosa nueva en el universo de Shumatsu. ¿Sí vieron que les conté más o menos la historia sobre estos herreros, sus espadas famosas y eso? Para finalizar con el tema de los herreros, hay un grupo de espadas que se consideran las mejores de su tipo, conocidas como Tenga Gouken, que puede leerse como 5 grandes espadas de Japón. Se dice que las siguientes 5 espadas componen el Tenga Gouken: la Mikusaki Munichika, la Onimaru Kinutsuna, la Dujigiri Yatsutsuna, la Yuzumanu Tsugetsunu y la Udenta Mitsuyo. No sé si lo pronuncié bien, la verdad me la pela. Pueden ir sacando sus teorías con respecto a esto. Para mí que pueden sacar un lore tremendo. Sobre todo cuando vemos que este herrero tiene una marca similar al tatuaje que tiene Sakata Kintoki en el pecho. Además, eso que la espada de Susanoo sea una cazadora de demonios me gusta mucho, ya que como saben, Kintoki era un cazador de demonios en la vida real. Algo que noté es que Susanoo, al ser el dios que creó las técnicas con la espada, dio origen a todas las técnicas del mundo. Por eso vemos a diferentes clases de espadachines y no solo samuráis. Y eso me gustó muchísimo. No tengo nada más que comentar sobre el capítulo. Fue más centrado en lore y lo que más me gustó en mi opinión, lo mejor, fue este mensaje tan bonito sobre lo que Susanoo dejó en la humanidad. Me gustó mucho cómo usaron el escenario en la pelea. Es algo que llevo pidiendo que usen y apenas en esta pelea se usa. Y no, Jack no cuenta ya que lo usó hasta el final. Me refiero a que el escenario se integre en la coreografía que vemos en el combate.
Me recuerda mucho al manga de Sakamoto Days, donde se usa el escenario en las peleas. Como te quiero, Sakamoto Days. Vas a tener un video próximamente en el canal. Fin del análisis cortito del Cap. Si notaron algo más en este, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Noticias sobre el manga. Mediante un promocional en la Comic Xenon de este mes, se ha anunciado que Shumatsu no Valkyrie ha alcanzado las 16 millones de copias en circulación. Una locura para ser un seinen. Como fan de la obra que soy desde 2019, esto me alegra muchísimo. Por medio de otro anuncio en la Comic Xenon de este mismo mes, se ha anunciado que la 10ª ronda se va a intensificar en el siguiente capítulo. Al parecer el combate aumentó en nivel de brutalidad. Ya veremos qué sucede. Se dejarán de lado esos momentos tranquilos y ya veremos un combate frenético. Mediante otro promocional de la Comic Xenon de este mes, se anunció que el frontispicio de la portada del siguiente mes, o sea, a un costadito, lo tendrá Shumatsu no Valkyrie por el lanzamiento del siguiente capítulo. Lo más probable es que veamos por ahí una portada de Okita vs Susano, lo cual es de costumbre en Shumatsu. Les recuerdo que el volumen 21 de Shumatsu sale el 29 de marzo y, como ya vieron por la miniatura que hice para este video, ya tenemos la portada del tomo 21 de Shumatsu, protagonizada por los luchadores de esta 10ª ronda. Pensé que tendríamos otra portada de Leónidas vs Apolo o de alguno de los dos, pero no. Nos quedamos sin una portada individual de Apolo o una del llorón de Leónidas. Esto no sé si cuenta como noticia, pero igual se los comento. En el próximo capítulo parece que tendremos la resolución del versus entre Odín vs Buda y Belzebub, y el anuncio dice así: estalla una gran batalla entre los dioses por un deseo largamente anhelado. Por otra parte, Okita no sabe qué hacer ante la postura definitiva de Susano. Así que sí, veremos qué sucede con ese versus triple y veremos qué hace Okita ante la imponente postura del dios de la espada, que vimos que se quedó perplejo. Y bueno, nada más que decir, gente. Algo a añadir es que me gustó mucho el capítulo extra de los hermanos olímpicos, sobre todo el saber que Poseidón sí quería a Hades. Bastante bonito el capítulo, la verdad. Volver a ver a Hades es hermoso. Bueno, quiero avisar que el formato de los videos va a cambiar. O sea, estaré haciendo estos resúmenes y una vez termine la pelea, los juntaré todos en un solo video, solamente resumiendo la pelea al completo y añadiendo pequeños análisis explicativos como los vistos en este video. Luego haré lo de siempre, un análisis completo a esta pelea, así bien cine como les gusta y como siempre lo suelo hacer. Aunque igual les digo, creo que ya no haré videos dando mi opinión de la pelea, ya que mejor me centraré en el video del resumen y el video del análisis. En los videos análisis al final quizás añada mi pequeña opinión. Así que eso, quería avisar que ese será el formato para cuando terminen las peleas de Shumatsu de ahora en adelante. Así les voy a cumplir su sueño, o más que sueño, es una petición que muchos tenían desde que inicié el canal, pues voy a hacer análisis de las peleas desde la primera hasta la octava y también de algunos personajes, porque los videos viejos serán borrados para hacerlos de nuevo con mejor calidad. Tengo planeado mucho contenido de Shumatsu y no solamente resumen, así que déjenme luidimoniar. Por cierto, ya hice una encuesta hace unos días para que voten por el manga que quieren que traiga al canal. En pantalla estarán viendo las opciones disponibles: Sakamoto Days, Kagurabaji y Jujutsu Kaisen. Por el momento ganó la opción sobre el manga de peleas nuevo que descubrí hasta hace poco y la verdad es una locura. El video lo tendrán en unas semanas. Eso sí, no se preocupen, sí o sí cada uno de estos mangas tendrá su propio video en el canal. Así que eso, síganme en Instagram donde ando activo todos los días y en Twitter donde haré un hilo comentando las curiosidades sobre los capítulos mensuales de Shumatsu no Valkyrie. Si eres nuevo en el canal, pásate por este y mira mis otros videos. Muchas gracias porque ya llegamos hace poco a los 27,000 y cada vez estamos más cerca de esos 30,000. Vamos, no creo que este canal crezca sinceramente, no subo videos muy seguido. Y eso, muchas gracias por ver este video. Aprecio bastante tu visita. Ya saben que yo soy Luigi, los odio mucho. Y me largo de aquí.